Ruiz Matus, jefe de inmunizaciones aquí en la OPS. Hola, doctor Ruiz, ¿cómo está? Muy bien, buen día Sebastián, buen día Ana Elena, Desiree y a todas las amigas y amigos que nos acompañan en Facebook y en Twitter. Nuevamente, como han dicho las colegas, una felicitación a todas y a todos aquellos que están participando en la semana de vacunación de las Américas. Claro, gracias a los tres entonces por acompañarnos y ustedes que están conectados a través de nuestras redes sociales pueden también hacernos preguntas sobre las vacunas y la vacunación que las iremos tomando aquí con nuestros expertos para despejar cualquier tipo de dudas que puedan tener. Pero entonces para comenzar nuestra conversación, la primera pregunta que quisiera hacerles es ¿por qué son tan importantes las vacunas y vacunarse, doctor Ruiz? No, muchas gracias, Sebastián. Primero, las vacunas lo que hacen es salvar vidas y lo que hacen también es evitar que haya consecuencias de enfermedades. Y las vacunas lo que hacen es prevenir que eso ocurra. Las vacunas lo que hacen es generar una simulación de una infección dentro del organismo y que el organismo genere protección para cuando sea atacado por virus o bacterias que provocan enfermedades. Entonces las vacunas son importantes porque nos evitan que las personas, sean niños, adolescentes o adultos, se enfermen. Y esas enfermedades pueden causar a secuelas de toda la vida o pueden causar muerte. Por eso las vacunas protegen, las vacunas salvan vidas. Perfecto. Y Ana Elena, quería preguntarte cuántas vacunas hay hoy en día disponibles o para cuántas enfermedades. Pero si me permites, antes, Sebastián, quisiera agregar algo que es la frase de este año de la Semana de Vacunación de las Américas, y es que las vacunas nos acercan. Y creo que la pandemia que en este momento estamos viviendo nos ha demostrado que cuán necesarias son para que nos podamos acercar a los abuelos, a toda nuestra familia y no seguir separados, o aquellos que, como los trabajadores de salud, que están más afectados. Por supuesto, el estar vacunados los va a permitir acercarse a su familia de una forma segura. Y eso viene a sumar a todo lo que ya el doctor Ruiz había mencionado. Ahora, con respecto a cuántas vacunas hay, es increíble el número de nuevas vacunas que se han sumado a los esquemas nacionales de vacunación. Cuando el programa de vacunación de las Américas surgió, creo que eran 5 o 6 dosis, decir, no me recuerdo Seis exactamente, dosis, seis vacunas. 6 vacunas las que se Seis. necesitaban. Y ahora encontramos que hay países que pueden estar protegiendo hasta contra 20, 22 enfermedades diferentes a través de sus esquemas de vacunación. Esto ha requerido, como tú decías, bueno, ciencia, pero también decisiones políticas y mucha inversión y confianza por parte de los padres de familia y de la población en general. Eso es que pasamos de los 70, perdón, a la actualidad, de 6, digamos, a Así más de es. 20. Del 78 que se creó el programa hasta en 40 años ha tomado ese tiempo para introducir todas esas nuevas vacunas y que ahora estemos más protegidos contra más enfermedades, y ya no solo niños y mujeres embarazadas, como era el abordaje inicial, sino la población en general. Claro, 40 años, ¿eh? O sea, ha avanzado muchísimo entonces. Y deciré qué pasaba antes, o sea, cuando no había vacunas. Bueno, Sebastián, eran épocas bastante duras en cuanto a la mortalidad infantil que había por estas enfermedades, como por ejemplo el sarampión, era uno de los principales asesinos de niños, ¿no? La mortalidad por sarampión eran epidemias grandísimas de más de millones de niños, ¿no? En el caso de las Américas teníamos hasta 4 millones de niños enfermos por sarampión antes de la década de los 80, cuando se empezaron los programas de vacunación. En el caso de la poliomielitis, imagínate, habían también millones de niños que quedaban paralizados por este virus, y en realidad fue realmente providencial el haber descubierto las vacunas contra las 6 enfermedades. Luego también vinieron las vacunas contra la tosferina, otro gran asesino de niños, el tétanos, ¿no? Que ocasionaba que las madres adquirieran la infección, y entonces teníamos el tétanos neonatal y muchos recién nacidos morían también.
Entonces, eran épocas bastante fuertes en términos de mortalidad. No, interesante, no estaba pensando que los jóvenes, o sea, que quizás no vimos esas enfermedades, algunas de esas enfermedades, no lo vemos tanto como un problema hoy en día, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no solo los jóvenes en general, también el personal de salud, la nueva generación de médicos no han visto muchas de las enfermedades que Desiree acaba de mencionar. Entonces, es por eso que nosotros desde la OPS mantenemos siempre, hablamos siempre de la importancia de mantener los logros alcanzados y mantenemos constantes capacitaciones para no olvidar lo terrible de estas enfermedades. Seguro. Ahora, antes mencionaba Elena que el lema de la semana de vacunación de este año son las vacunas nos acercan. Y quería preguntarle al doctor Ruiz, o sea, ¿qué es lo que quiere lograr la OPS, ¿no? Y los países en esta semana de vacunación 2021 y en este contexto que estamos viviendo actualmente de pandemia? Bueno, la semana de vacunación de las Américas, primero, Sebastián, hay que señalar, esta es la versión número 19. Durante 19 años continuos, la Organización Panamericana de la Salud y los países de América hemos tenido la semana de vacunación de las Américas. Primero, cuando surgió la semana de vacunación de las Américas, fue focalizada en tratar de detener brotes de sarampión que estaban ocurriendo principalmente en Sudamérica. Y después la semana de vacunación ha ido avanzando, a llegar al grado que hay países que usan la semana de vacunación para introducción de nuevas vacunas, como tuvimos con rotavirus, como tuvimos con neumococo, como tuvimos con la vacuna de HPV, o países que usan la semana de vacunación para aplicar la vacuna de influenza, por ejemplo, en el hemisferio sur de nuestro continente. Pero ahora, en las condiciones que estamos viviendo de la pandemia, la semana de vacunación tiene dos objetivos principales. El primero es mantener el interés en el programa regular de inmunizaciones dentro del contexto de la pandemia. Es decir, no porque exista una pandemia debemos dejar de vacunar contra sarampión, rubiola, tosferina, rotavirus, influenza, etcétera, etcétera. O sea, debemos mantener eso. Esas enfermedades no se han ido, esas enfermedades están presentes y debemos seguir protegiendo contra eso. Esa sería una parte. Y la segunda es también crear la confianza en la población para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. ¿Sí? Entonces, esos son los dos objetivos principales que tenemos en esta semana de vacunación. Bien, doctor. Y hace poco la OPS informó que la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades se redujo, ¿no? Alrededor de un 14% el año pasado en comparación con el 2019. ¿Estamos preocupados por esa situación? ¿Qué recomendaciones están haciendo justamente para cerrar, ¿no? Esa brecha en las vacunas? ¿Deciré? Sí, muchas gracias por la pregunta y la oportunidad de comentarles a todos los amigos de Facebook que hay en este momento ya 7 países que han planificado campañas nacionales de vacunación contra el sarampión y la rubiola. Es realmente importante poner al día a todos los niños que el año pasado, debido a la pandemia, se quedaron con esquemas incompletos o que sencillamente no recibieron su primera dosis contra esta enfermedad. En estas campañas, algunos de los países también van a aplicar la vacuna contra polio. Entonces va a ser realmente importantísimo que los países, si te menciono los nombres, ahí está México, Colombia, Honduras, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, que están ya prácticamente a puertas de Venezuela también, que están a puertas de ejecutar estas campañas de vacunación, tanto ahora en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, como ya empezó Colombia, para avanzar en el segundo semestre con los otros países. Sin embargo, los países han hecho grandes esfuerzos también con tener iniciativas que les ha permitido administrar la vacunación en espacios bien ventilados, abiertos, con el objeto de que todos los niños reciban todas las vacunas, no solamente las vacunas contra sarampión y rubiola. Entonces, en ese sentido, es muy loable el esfuerzo que los ministerios de salud, los gobiernos están haciendo con el fin de que se puedan nuevamente
subir las coberturas de vacunación y evitar los grandes brotes que teníamos en el pasado por la falta de vacunación. Bien. Permíteme, Sí, Sebastián, claro. en esto que decía Desiree y con la pregunta es, efectivamente, los países en la región de las Américas, como ha ocurrido en todo el mundo, hubo una reducción muy importante en las coberturas de vacunación que se tenía. Sí, obviamente varía de país a país, pero y hasta dentro de un mismo país varía de región a región. Pero esto fue producto principalmente de la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque en algunos países hubo confinamiento, entonces las gentes no podían salir a vacunarse. O en algunos países hubo reducción de los medios de transporte. O en algunos países las personas no querían ir a los centros de salud o a las unidades de salud porque tenían miedo de contagiarse. O porque personal de salud que estaba en el programa de vacunaciones, por la urgencia y la contingencia, tuvo que ser desplazado para atender situaciones de la pandemia. Entonces, eso obviamente nos afectó importantemente. Hacia la tercera, la cuarta parte del año pasado, las condiciones se empezaron a modificar en los países y los programas empezaron a retomar nuevamente su ritmo. Pero como ha mencionado Desiree, es necesario que los países hagan actividades que nos permitan reducir esas brechas, porque esos niños que no recibieron la vacuna, ahora tenemos que irlos a buscar, asegurarnos que reciban la vacuna en condiciones que no permitan la transmisión de COVID o de otros. Pero es bien importante que las mamás, los papás, los encargados de la familia vean que los hijos, las hijas tengan los esquemas completos de vacunación. Y una vacuna que aquí hablamos sarampión, polio, etcétera, pero una vacuna que ha tenido una afectación muy importante es la vacuna contra el HPV, contra el virus del papiloma humano. Y eso es porque en la mayoría de nuestros países el esquema de vacunación contra HPV se hace en las escuelas. Y en la mayoría de nuestros países las escuelas han sido cerradas por las condiciones de la pandemia. Entonces, ahí es donde los países están poniendo y los ministerios de salud estrategias novedosas para, obviamente, como decíamos, ya no hay vacuna nada más para niños, también hay vacuna para adolescentes, para adultos y para adultos mayores, ¿no? Entonces, para dar todo ese espectro de vacunación, los ministerios están generando estrategias novedosas y es importante que todas las familias veamos que todos los miembros de la familia tengan sus vacunas en tiempo. Perfecto, ¿no? Sí, entonces a pesar de las restricciones, o sea, que nos ha impuesto la pandemia, hay que intentar seguir vacunando y la gente ir a buscar también esa vacuna, ¿no? En forma segura, porque también se han dado las condiciones para que se pueda vacunar de manera segura. Y también quería preguntarles un poco sobre la vacuna de la influenza, ¿no? Porque algunas personas también tienen dudas, o sea, ahora se están vacunando contra COVID, si también hay que vacunarse contra la influenza o no. Ana Elena, ¿cuál es el consejo? Bueno, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, tenemos 14 países de la región que están vacunando en este momento contra la influenza. Y lo hicieron el año pasado también. Ya hablaba de Cire tomando todas las precauciones en cuál era el sitio adecuado, con la suficiente ventilación, tomando todas las medidas. Ya el año pasado las Américas dieron un excelente ejemplo, vacunando a más de 100 millones de personas y no nos cabe duda que ahora lograrán ese mismo éxito. Gracias, Ana. Y les comento para la gente que recién se está conectando y sumándose a esta sesión en vivo, que estamos justamente en nuestras redes sociales de la OPS, con una conversación con tres expertos de la OPS sobre el tema vacunas y vacunación. Estamos con la doctora Ana Elena Chévez, con la doctora Desiree Pastor y con el doctor Cuauhtémoc Ruiz Matus del Departamento de Inmunizaciones de la OPS. Y ahora estamos recibiendo ya preguntas también en el chat, que voy a pasar a leerles algunas enseguida y pueden hacernos otras más. Y quería pasar justamente a que hablemos un poco de las vacunas COVID, ¿no? Porque hoy en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Vemos estas vacunas como una esperanza, ¿no? Que nos pueden acercar al final de la pandemia. Pero ¿qué tenemos
tenemos que saber sobre esta variedad, ¿no?, de vacunas que se están aplicando actualmente, ¿no? Porque hay varias preguntas de si funcionan, son efectivas. Desiree, si puedes comenzar comentándonos sobre esto. Estás en mute, perdona. Todas las vacunas contra COVID-19 han demostrado eficacia en los ensayos clínicos, lo cual significa que fueron elaborados bajo procesos en los cuales se comparó su efecto en personas que estaban vacunadas y personas que no estaban vacunadas, y se logró demostrar que realmente podían proteger a las personas contra la infección por el virus SARS-CoV-2. En ese sentido, todas las vacunas que han sido presentadas ante la Organización Mundial de la Salud para ser aprobadas para su uso, se puede garantizar que los ensayos clínicos cumplieron con estos requisitos de efectividad, que es que funcionen bien las vacunas, y de seguridad, que significa que los eventos secundarios, los efectos secundarios que podrían presentar las vacunas no iban a superar los eventos que normalmente se esperan con cualquier otra vacuna. Por lo tanto, son vacunas efectivas y seguras que han sido ya revisadas por grupos de expertos de la Organización Mundial de la Salud, y esto nos da la plena confianza de que su uso va a llevar a proteger a nuestra población y va a ser una herramienta muy importante en el control de esta pandemia. Gracias, Desiree. Y justamente sobre eso, una pregunta del chat de Lisbeth Morán. Ella dice que las vacunas de COVID se han fabricado en menos de un año y cree que no han habido muchos experimentos de esta vacuna. ¿Es así? Y también la pregunta es, ¿cuáles serían los riesgos a largo plazo, si sabemos? Doctor Ruiz. Y muchas gracias, y gracias por la pregunta, Lisbeth, porque esa pregunta la tiene mucha gente y esas dudas la tiene mucha gente. Primero, déjame decirte que lo mismo que estamos viviendo una pandemia histórica, más de 100 años que la humanidad no tenía una calamidad en salud pública como la que estamos sufriendo ahora, también estamos viviendo uno de los momentos más importantes en el desarrollo de la ciencia, principalmente en lo que se refiere a la investigación de vacunas. Nunca en tan corto tiempo había existido la suma de esfuerzos de científicos, de investigadores, de centros de desarrollo, de industria, etcétera, para poder tener vacunas en tan corto tiempo. Ese es un punto. Segundo, esto que a veces decimos que las vacunas se probaron con muy corto tiempo, no es del todo, no es correcto. Porque primero, las vacunas, como ustedes saben, varias de ellas están hechas en lo que se llaman plataformas de desarrollo diferentes, ¿no? Unas están hechas de un tipo de ácidos, otros de proteínas, otros de virus muertos inactivados, etcétera, etcétera. Pero estas plataformas no se inventaron cuando empezó la pandemia. Estas plataformas de desarrollo vienen desarrollándose hace 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Y entonces todo eso viene desarrollándose. El momento en que surge la pandemia y que tenemos la urgencia de tener en corto tiempo una vacuna efectiva y segura, esas plataformas que traen años atrás de investigación se utilizan para generar estas vacunas. Uno. Y dos, todas las pruebas de campo, como decía Desiree, de las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y otras que han sido aprobadas por autoridades regulatorias nacionales, deben cumplir con los protocolos que señalan las fases de investigación que tienen que seguirse para garantizar que son seguras y que son efectivas. Eso, como ustedes también han visto, si ustedes entran a la página de la OMS, pueden ver que tenemos en este momento más de 230 vacunas en desarrollo contra COVID-19 exclusivamente. Y también, si se dan cuenta, no hay más de 10 vacunas, 11 vacunas en el mundo que se están usando en este momento. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las que inician terminan con éxito y por lo tanto no todas se usan, ¿no? Y entonces tenemos que ir en este avance de la ciencia que se da. Lo que sí podemos decir es, como ya Desiree lo dijo en la respuesta anterior,
todas las vacunas que cuentan con la autorización de la Organización Mundial de la Salud han cumplido con los protocolos científicos y técnicos para generar evidencias de seguridad y efectividad de las vacunas. Bien, y Ana Elena, una pregunta recurrente que tenemos es si hay vacunas mejores que otras, cuál es la mejor vacuna, o sea, qué vacuna debería darme. En el caso en que la persona pueda elegir, ¿no? Si hay disponibilidad de las vacunas. ¿Qué podemos decir sobre eso? Partiendo de la premisa hecha por Desiree y los comentarios del doctor Ruiz, todas las vacunas son eficaces y seguras. Y en ese sentido, nuestra recomendación como OPS es la que usted tenga acceso. La mejor vacuna es la que me administren, a la que yo reciba y que la reciba a tiempo. Pero por supuesto, existe un proceso de priorización de la población que debe ser vacunada para lograr la meta en esta fase del proceso de vacunación. Entonces, no vemos a veces en las redes sociales que la gente se pregunta, ¿me debo vacunar contra esta? O prefiero esta, o espero que salga esta, o espero que la otra venga. Vacúnese, reciba la vacuna, esté disponible lo más pronto posible para el grupo de población a riesgo si usted se encuentra en uno de estos. Esa sería mi respuesta. Bien, gracias por la aclaración. Y en el chat, Car Daisy pregunta ¿qué porcentaje de la población se debería vacunar para considerar libre de COVID? O digamos, para llegar a esa inmunidad colectiva, ¿no? De la que hablamos nosotros. ¿Deciré? Bueno, en realidad no hay una respuesta muy precisa para esto. En el pasado se hablaba de que el 70% de la población debería estar vacunada completamente para lograr una especie de inmunidad de rebaño. Sin embargo, debemos recordar que se necesita tener un poco más de tiempo para poder ver cuál es la inmunogenicidad, es decir, por cuánto tiempo se prolonga la inmunidad de la persona vacunada en el tiempo con cada una de las vacunas, pero tenemos gran confianza que seguramente con un porcentaje alto de población vacunada habrá buenas posibilidades de ir controlando la circulación del virus y con eso vamos a contribuir muchísimo en el control de la pandemia y sobre todo del surgimiento de nuevas variantes de virus, ¿no? Que es lo que muchas veces preocupa. Gracias, Desiree. Estaba pensando, al ser vacunas nuevas, ¿no? O sea, ¿por qué no sabemos todavía cuánto tiempo dura la inmunidad? Bueno, porque son vacunas muy recientes, es decir, necesitaríamos, como es en el caso de las vacunas antiguas, ¿no? De las que conocemos de hace 20, 30 años, debe pasar por lo menos 1 año, 2 años, medir anticuerpos. Existen estudios de cero prevalencia que llamamos, con los cuales se miden los niveles que tiene la persona de anticuerpos en la sangre, ¿no? Y de esta manera determinar si todavía persisten esa forma de protección natural, de esa protección que dan las vacunas, de forma tal que podamos asegurar que se va a mantener a lo largo de los años esa protección y por lo tanto con la vacunación vamos a lograr entonces controlar seguramente la pandemia en toda su extensión. Pero, Sebastián, si me permite, seguimos aprendiendo y lo importante es tener también que los amigos que nos escuchan tengan presente que en medicina nada es absoluto, todo es relativo. Y quiero dar como ejemplo el caso de la vacunación contra la difteria y la pertusis. Cuando comenzó el programa de vacunación en los años 70, principios de los 80, pensábamos que vacunábamos a los niños y quedaban protegidos de por vida. Que recibían los niños 3 dosis y de por vida iban a estar protegidos. Sin embargo, en el 2017, al revisar grupos poblacionales que se vacunaron en aquella época, ¿cómo está su situación ahorita? Ha hecho que nuevas recomendaciones se brinden sobre estas vacunas y se ha dicho ahora ya no es suficiente vacunar a los niños. Tenemos que vacunarlos también cuando son adolescentes o adultos. Y ahora ya no se habla de 3 dosis basta para proteger contra difteria y pertusis, sino que estamos hablando en el caso de difteria
6 dosis, y en el caso de pertussis incluso vacunar a las embarazadas. Entonces, es un tema que, como decía bien Desiree, bueno, en el principio se habló de un porcentaje, luego eso puede ir cambiando y creo que debemos mantener esa perspectiva. Y permíteme a lo que han dicho las compañeras, Sebastián, añadir algo. Mira, miren, estamos ante una enfermedad nueva. Recordemos que tenemos 1 año y 5 meses de estar al frente de esta enfermedad. Y una de las preguntas que todo el mundo todavía estamos en el proceso de aprender, como dice Ana Elena, es, por ejemplo, ¿cuánto dura la inmunidad natural que tiene una persona que se infectó? No una vacuna, que se infectó por COVID-19. Y esto de saber si alguien que fue asintomático y se infectó, ¿cómo tiene sus niveles de protección? Alguien que hizo síntomas leves, ¿cómo tiene sus niveles de protección? Alguien que hizo síntomas graves, ¿cómo tiene su nivel de protección? Eso apenas lo estamos aprendiendo. Tenemos 1 año y 5 meses con esta pandemia. 1. La vacuna más antigua que está en uso no tiene más de 6 meses, ¿no? Que empezó a utilizarse la vacuna. Por lo tanto, estamos muy temprano para saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad y qué porcentaje requeriríamos para tener esta inmunidad de grupo. Y como decía Ana Elena, bueno, a lo largo del tiempo se van haciendo investigaciones para ver eso. Pero hay otras cosas que la gente ya conoce muy bien. El caso de la influenza. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de la influenza, cada año hay que vacunarse contra la influenza. ¿Por qué? Porque hay variantes del virus. El virus va cambiando, el virus se va moviendo, ¿no? Va cambiando. Bueno, ¿qué va a pasar con el virus del SARS-CoV-2? Bueno, no sabemos. Ustedes han oído que surgen variantes, etcétera, etcétera. Es cosa que tenemos que seguir a lo largo del tiempo para saber si estas vacunas que estamos usando ahorita van a seguir siendo efectivas, si vamos a tener que dar una dosis de refuerzo, si vamos a tener que empezar nuevos esquemas con nuevas vacunas. Es algo que todavía está en desarrollo. Bien, gracias, doctor. Y cuando hablaba, estaba pensando, ¿qué es mejor, no? O sea, vacunarse o infectarse para tener inmunidad, porque algunas personas también han considerado esa opción. Bueno, si te infectas, la probabilidad de tener un cuadro grave, severo y morir es muy alta, infinitamente alta, comparada con cualquier riesgo, con cualquier vacuna. Entonces, la vacunación es obviamente miles de veces más segura que la infección natural. Bien, gracias. Tenemos varias preguntas en el chat. Voy a ir a una de Flori Paniagua Luna. Dice, la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, ¿qué efectos adversos ha tenido en las personas? ¿Deciré? Sí, bueno, la vacuna de Pfizer es una vacuna muy segura realmente. Al inicio se vieron algunas reacciones anafilácticas, que son alergias severas que puede tener una persona por algún componente, porque tiene una reacción a algún componente de la vacuna, pero ha sobrepasado muchísimo el beneficio de la vacunación con Pfizer en relación a cualquier efecto secundario. Normalmente los efectos secundarios de esta vacuna y la de Moderna, que son vacunas, digamos, de RNA mensajero, son síntomas leves, ¿no? Dolor de cabeza, bueno, un poco de fiebre, malestar general, pero puede haber un poco de enrojecimiento en el sitio de la inyección, pero en general no hay mayores complicaciones. Bien, y justamente que mencionas que estas vacunas son de ARN mensajero, una pregunta de Jean en el chat dice si seríamos tan amables de ampliar la información sobre estas vacunas. ¿Sobre las vacunas de RN mensajero o en Sí, general sobre las vacunas? no, las de ARN mensajero. Bueno, las vacunas que se desarrollan contra el COVID-19, como hemos mencionado, han tenido varias plataformas de desarrollo, ¿no? Hay vacunas como que usamos ahora como
la vacuna de la polio, que es un virus vivo inactivado, ¿no? En el cual el virus ha perdido su virulencia. Bueno, hay vacunas contra el COVID que están haciéndose de esa manera. Y hay vacunas, en el caso del COVID, que se están haciendo a partir de partes del virus, o sea, no el virus completo, sino partes del virus. Y entonces hay algunas vacunas que están usando una parte de la cápside proteica que tiene el virus. Recordemos que le llamamos coronavirus justo porque tiene unas espículas que le hacen la forma de corona. Entonces hay veces que esas partes se están usando para generar vacunas. Y en el caso del RNA es la carga genética que tiene el virus para producir otro virus. Y entonces lo que se hace es sacar esa carga del virus, colocarla en una vacuna y provocar que las células del organismo, de la parte inmunológica de nuestro organismo, reconozca a esa proteína como una proteína enemiga y genere anticuerpos y células de protección contra esa parte del virus. Entonces, no es el virus, es una parte del virus que se pone dentro de la vacuna y genera esta respuesta inmunológica. Bien, gracias, doctor. Y tenemos otras preguntas vinculadas también con seguridad de las vacunas, ¿no? Algunas dudas. Preguntan sobre la vacuna de AstraZeneca, que algunos países decidieron pausar su aplicación. También recordemos que la vacuna de Janssen también fue pausada en Estados Unidos, pero luego se volvió, digamos, a comenzar con la vacunación porque mostraron, ¿no?, que hubo casos muy raros de coágulos de sangre y trombos. Si podrían explicar un poco eso y también qué es un coágulo de sangre o un trombo y cuáles son los riesgos de estas vacunas. Ana Elena, quizás si podemos empezar contigo. Gracias. Bueno, hablamos, sí, son vacunas nuevas y estamos dando seguimiento no solo a este tipo de evento adverso que puede ser atribuido inicialmente a la vacunación, sino a otros. Y es así como se detectó la presencia de este evento adverso específico y comenzó a darse seguimiento no solo en varios países, porque hay una plataforma que permite, en la cual participan todos los países de la región, que permite detectar esto. Pero creo que la persona más adecuada para dar más detalle es Desiree, quien es precisamente la persona responsable del tema en nuestra unidad de inmunización. Muchas gracias, Ana Elena. Sí, realmente se pasó por todos los medios de comunicación la noticia de que varios países europeos habían suspendido la vacunación con AstraZeneca temporalmente, en tanto se analizaba qué estaba pasando con algunos eventos muy raros de formación de coágulos, de trombos. El trombo es sencillamente cuando un coágulo de sangre, ¿no?, se queda obstruyendo un vaso arterial o venoso, y en ese sentido se puede llegarse hasta la muerte, ¿no? Pero la posición de la Organización Mundial de la Salud, después de haber recibido los informes de la Autoridad Reguladora Nacional de Europa y de haber tenido reunión con expertos de todo el mundo para analizar la situación, llegaron a la conclusión de que si bien era posible que hubiese una relación causal entre la vacuna de AstraZeneca y la formación de estos coágulos, eran realmente eventos tan raros como el hecho de que la misma enfermedad, la misma COVID-19, te da, y esto ha sido demostrado a través de estudios, alrededor de 36 eventos de trombosis por 1 millón de personas infectadas por COVID, y versus 4 personas que pueden tener un trombo por millones de dosis aplicadas de vacuna de AstraZeneca. Entonces el riesgo es obviamente abismal, ¿no? Es como que el riesgo-beneficio de aplicar la vacuna de AstraZeneca y esperar que ocurran algunos eventos en personas que tengan alguna predisposición, es posible que eso pueda ocurrir. Pero en realidad el beneficio de poder vacunar a millones de personas para salvar sus vidas va a superar eso. Por ejemplo, al 7 de abril, más de 190 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca habían sido aplicadas
y 180 en Europa, ¿no? Y 182 casos de este síndrome de trombosis con trombocitopenia, que es el término médico que le damos, habían sido reportados, pero el mismo día, al mismo corte del 7 de abril, ya habían muerto 2.86 millones de personas por COVID-19. Entonces, es decir, no hay ninguna proporción, no hay forma de comparar siquiera el beneficio, el riesgo-beneficio que hay como el uso de estas vacunas que están llevando realmente a salvarse a millones de personas. Y en el caso de nuestra región, aquí los eventos no han sido observados en gran manera. Estamos tratando de estimular el reporte de cualquier evento de estos para mantener siempre la confianza de la población en las vacunas que se están aplicando en nuestra región, al igual que ya se ha empezado a hacer en Europa. Bien, gracias, Desiree. Y Sandra Mosquera en el chat dice, yo ya me vacuné contra la COVID-19, las 2 dosis y me fue excelente, dice. Así que sí, ¿no? Creo que hay mucha gente, o sea, quizás no nos enfocamos tanto en los millones, o sea, que se han vacunado también y que no han tenido efectos adversos graves, ¿no? Más que quizás algún dolor en el brazo y claro, quizás algún malestar. Bien, y otra pregunta en el chat de Diana Dionisio dice, ¿por qué después de 5 semanas de la primera dosis de AstraZeneca no se tienen anticuerpos? No, creo que ahí hay, no sé a qué se refiere, pero que está demostrado que después de una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Se obtienen anticuerpos y puede llegar a un nivel de protección de cerca del 60 al 70% con una sola dosis. Y la administración de la segunda dosis de AstraZeneca puede ser hasta 12 semanas después de la primera dosis, ¿no? Y eso, justo ese periodo tan amplio que se da, es porque después de la primera dosis se han observado niveles altos de protección de anticuerpos. Bien, gracias, doctor. Y también otra pregunta vinculada. ¿Me permite, Sí. Sebastián? No obstante todo lo que ya mencionó el doctor Ruiz, es importante que las personas se sigan cuidando, usando la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de mano. Y por otro lado, sabemos con otras vacunas que existe algo que nosotros llamamos falla vacunal, que la persona fue vacunada pero no respondió. Entonces, como dijimos, bueno, estamos aprendiendo más y más y es posible que casos como este en el futuro se conozca más y podamos tener más información para poder responder a esta pregunta. Perfecto, gracias. Y también relacionado, Juan Fernando Ochoa en el chat dice si se adquiere inmunidad con las vacunas. Y también otra duda al respecto es si uno se puede infectar igualmente si está vacunado e infectar a otros. Bueno, las vacunas que han sido ya revisadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud han demostrado que son efectivas para la reducción de casos graves y para evitar hospitalizaciones y defunciones. No ha habido todavía una demostración que tengan un impacto en la transmisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que recibe la vacuna podría todavía ser transmisor del virus. Es decir, no desarrolla una enfermedad grave, pero sí puede servir todavía como mecanismo de transmisión. Entonces, por eso, como ya se mencionó, aun cuando haya recibido alguien la vacuna, debemos mantener nuestras medidas de precaución para evitar ser transmisores del virus. Bien. Otra pregunta que tenemos en el chat dice si, comparando vacunas, ¿no? Preguntan si una vacuna hecha con virus vivos atenuados es mejor que una vacuna sintética. Bueno, ya hablábamos hace un momento sobre las diferentes plataformas que han sido utilizadas para desarrollar las vacunas contra la COVID. Independientemente del tipo de plataforma utilizada, todas estas siguen un proceso para su aprobación para uso en situaciones, para incluirlas en la lista de uso de emergencia de la OMS. Eso implica también ver
aspectos relacionados con su efectividad y también con su seguridad. Entonces, creo que eso responde a la pregunta. Todas las vacunas, independientemente de la plataforma utilizada, que ha sido aprobada por la OMS, son consideradas eficaces y seguras. Gracias, Ana Elena. Para los que recién se conectan, les recordamos que estamos en vivo conversando con expertos de la APS sobre las vacunas y la vacunación y estamos tomando sus preguntas también para aclarar cualquier tipo de dudas que puedan tener. Otra pregunta es si una persona tuvo COVID-19, si debería vacunarse de todas maneras o no. Sí, definitivamente, Sebastián. Se invita a las personas que han tenido COVID igual a vacunarse. Realmente, hasta no tener un esquema completo con 2 dosis, en el caso de las vacunas que tienen una serie de 2 dosis, no se puede garantizar una protección total. Igual lo dijo el doctor Ruiz Matus antes, no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad por la infección natural. Esperamos que va a ser por algunos meses, pero cualquier persona, incluso las que han tenido COVID-19, pueden ser candidatas a ser vacunadas contra COVID-19 también. En estos casos, Sebastián, se recomienda esperar 2 semanas, 14 días posterior al cuadro clínico o cuando ya la persona ha dejado de sentir esos síntomas para poder ser vacunada. 15 días después. Y con relación con otras vacunas, si uno se tiene que dar otras vacunas, ¿se pueden dar en forma simultánea o hay que esperar también? La regla de... Perdón. Adelante. La regla de oro siempre en vacunación es tener por lo menos un intervalo de 4 semanas o de 1 mes entre vacunas, ¿no? Para permitir que el proceso de inmunidad de esa vacuna se desarrolle dentro de la persona. Entonces, eso sería... de las vacunas que hasta ahorita son aprobadas por la OMS, las vacunas de RNA, las vacunas de vector no replicante, las vacunas de virus inactivado que se están discutiendo en este momento, la recomendación para poder aplicar otra vacuna son 15 días antes o 15 días después de que te aplicas la vacuna contra el COVID-19. Es decir, si tú te aplicaste una vacuna contra el sarampión hace una semana, no debes aplicarte la de COVID. Debes esperar 15 días entre la última vacuna y la que te hayas aplicado. Y si te aplicaste la de COVID, no debes aplicarte otra vacuna inmediatamente. Debes esperar al menos 14 días, 15 días para aplicarte otra vacuna. Si puedo agregar, Sebastián, esto aplica a la vacuna de influenza, porque veía muy al inicio de nuestra sesión, alguien preguntaba específicamente sobre la vacuna de la influenza y si aplican este periodo de 15 días, 2 semanas, entre una y otra vacuna para administrarla. Perfecto. Seguimos con las preguntas en el chat. Ivanova Aguilar dice si hay alguna diferencia entre la primera dosis de la vacuna y la segunda dosis en cuanto a concentración. Bueno, las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud son similares, la primera y la segunda dosis. O sea, no hay distinción de que digas la primera dosis tiene X concentración y la segunda tiene menos o más, no, son exactamente iguales, ¿no? Entonces, las vacunas que están siendo con la autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud son exactamente similares la primera y la segunda dosis. Perfecto, gracias, doctor. Otra pregunta en el chat es de Martín Gastón Lucero y dice, quiere saber qué información tenemos con respecto a la vacuna en la etapa de lactancia materna. O sea, ¿las mujeres que están lactando se pueden vacunar? Yo quisiera responder en realidad, a pesar de que no hay suficiente evidencia porque los ensayos clínicos de la vacuna, los estudios no se hicieron en mujeres que estaban lactando, pero en las recomendaciones que ha dado el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, se ha dicho que las mujeres que son parte de un grupo de riesgo y que están ya candidatas a vacunarse, pueden hacerlo y deben seguir amamantando también. Entonces, la recomendación es no descontinuar la lactancia después de la vacunación.
Y además esto se da específicamente porque las vacunas que se están usando no son de virus vivo replicante, ¿no? Entonces son o de partes del virus o de virus inactivados. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que haya una replicación viral y que sobre todo el niño, el bebé que está lactando pueda tener alguna infección por eso, ¿no? Entonces, hay recomendación, como dice Desiree, hay que vacunar a la mujer que está lactando, sobre todo si pertenece a uno de los grupos de riesgo, ya sea laboral, social o con alguna comorbilidad que deba recibir la vacuna. Bien. Antes hablamos ya de los efectos adversos, así que las personas que recién se conectan y están haciendo algunas preguntas sobre eso, también los invitamos luego a revisar esta sesión que va a quedar en nuestras redes sociales. Pero queríamos preguntar también, ¿qué debo hacer si después de la vacunación no me siento bien? Bueno, en realidad los que ya nos hemos vacunado sabemos que se presentan algunos síntomas, dolor de cabeza, dolor muscular, pero hay que hacer pues lo que conviene, no es tomar analgésicos, tener un poco de reposo, por supuesto. Depende si tienes también en el sitio de la inyección un poco de dolor, te puedes aplicar compresas de agua fría o de agua caliente, pero realmente no son efectos que van a ir más allá de tener un día un poco con una sensación de fatiga o de malestar, pero no va a pasar más que eso, ¿no? ¿Y qué pasa si no sientes nada después de la vacunación? ¿Funcionó igual la vacuna o no? Bueno, qué buena suerte que no sintió nada, ¿no? En realidad también un porcentaje de personas no va a experimentar nada, ¿no? Así que muy buena suerte. Esa es buena pregunta porque muchas veces justo en nuestra población dicen, es que si no sentí nada es que la vacuna no pegó, ¿no? O sea, no me funcionó. No, eso no tiene que ver nada con el nivel de respuesta inmunológica que genera la vacuna, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad de respuesta que tenemos las personas, ¿no? Hay algunos que a la primera dosis hacemos un cuadro de febrícula y de ataque al estado general y de dolor, y hay veces que es hasta la segunda dosis, o hay veces que en las dos dosis hacemos lo mismo, cuadros similares, o hay veces que recibimos las dos dosis y no pasa nada. O sea, cada organismo tiene una forma diferente de manifestar, pero no tiene que ver nada con el nivel de respuesta inmunológica que está logrando la vacuna. Y una pregunta del chat, ¿no? Quieren saber como cuánto tiempo después de aplicada uno tendría que estar atento a ciertos síntomas, ¿no? Sobre todo algunas personas que tienen preocupación por lo que sucedió con los casos de trombos. Sí, los eventos que se reportaron en Europa ocurrieron entre 4 y 20 días después de aplicada la vacuna. Como te digo, fueron eventos supremamente raros. Se está estudiando por qué esas personas tuvieron esa situación, pero ocurrió en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces hay que estar vigilante, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que la persona tampoco no puede estar ansiosa o nerviosa porque puede realmente llegar a experimentar síntomas solamente por el nerviosismo, la ansiedad, ¿no? Hay que estar pendiente de un dolor de cabeza fuerte, dolor en el abdomen, en alguna pierna. El médico que atiende a la persona, si tuviese estos síntomas, puede determinar si está teniendo algún evento adverso relacionado con un trombo, ¿no? Una trombosis, un coágulo, ¿no? Que está obstruyendo alguna vena. Pero hay eventos que son eventos casi inmediatos, ¿no? O sea, eventos como reacciones anafilácticas, etcétera, que pudieran ocurrir por alguna reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna, y eso suelen ocurrir en no más de 30 minutos después de ponerse la vacuna. Entonces, no puede estar uno esperando 3 semanas después a ver si hace una reacción anafiláctica o alérgica a la vacuna, ¿no? Hay que estar pendiente de algunas otras cambios, como mencionaba Desiree, pero también estar presente de que en nuestra vida diaria podemos tener cefalea, febrícula, dolor de estómago, dolor de espalda, lo que sea, por múltiples causas, y no atribuirle todo a que es por causa de la vacuna, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos también con eso.
Si me permite, Perfecto. Sebastián, Claro. mencionamos en algún momento de que los países han estado realizando intensas capacitaciones y Desiree puede darnos más detalles sobre este tema, cómo detectar estos casos, cómo notificarlos, cómo investigarlos, pero también cómo manejarlos. Vemos el interés de todos los países de toda la región sobre el tema. Vemos también el interés de las sociedades científicas que están apoyando a los países, pero también de los comités asesores de prácticas de inmunizaciones en cada uno de los países. Entonces, estas Sí, preocupaciones que nos están manifestando los colegas a través del chat también son preocupaciones que los ministerios de salud, los comités asesores están teniendo y están preparándose para responder también a esta situación. sí, muchas gracias, Ana Elena. Gracias por recordarme la importancia de hablar de la vigilancia justo de estos eventos adversos. La pregunta que nos habían hecho era justo en relación a la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Por eso era que dábamos más detalles con relación a estos eventos de trombosis que se pudiesen presentar, pero en realidad, como bien lo acaba de decir Ana Elena, lo que estamos promoviendo desde la OPS es que haya una vigilancia a nivel local, es decir, de todos los servicios de salud públicos y privados puedan estar pendientes de digamos, los síntomas o signos que tengan personas vacunadas, porque no se puede caer en un extremo, como decía el doctor Ruiz, ¿no? De ir a que por un dolor de cabeza, entonces ya debo tener un trombo, un dolor de estómago, pero sí estar muy alertas de que pudiesen ocurrir estos eventos rarísimos y entonces, bueno, el sistema de salud va a ser capaz de detectarlo a través de la notificación. En esto hemos estado capacitando muchísimo cómo detectar, cómo reportar estos eventos, a quién reportarlos, cómo investigarlos y al final cómo llegar a una conclusión después de un análisis minucioso, lo que nosotros llamamos un análisis de causalidad, que va a llevarnos a clasificar este evento como un evento que realmente tuvo o no tuvo una asociación con la vacuna. Es muy importante porque esto nos va a permitir generar suficiente confianza en la población. Nosotros vamos a ser siempre transparentes en el momento de decir, bueno, sí está habiendo un exceso de estos casos, o no hay nada, o sencillamente han sido eventos coincidentes. Recordemos que las trombosis, estos coágulos que hay en la sangre, ocurren todos los días en todos los países, ¿no? Por otras causas que no están relacionadas ni con el COVID ni con la vacuna. Pero también el mismo COVID-19 da, como lo dije ya en una primera intervención, da alrededor de 36 casos de estos eventos por millón de personas enfermas por COVID. Entonces son eventos que tenemos que diferenciarlos, saber, por ejemplo, que la persona que está experimentando estos síntomas no haya sido vacunada en el momento en que ya estaba con la infección del virus y se puede estar confundiendo la causa del evento. Por lo tanto, agradezco la oportunidad de hacer este anuncio y esta noticia de que la OPS y todos los países de América estamos trabajando en fortalecer esta vigilancia para mantener siempre la confianza en estas vacunas. Gracias, Desiree. Tenemos todavía muchas preguntas, vamos a intentar tomar las que más podamos hasta el final de esta sesión, nos quedan todavía algunos minutos. Y, por ejemplo, Milagros Berrios y también Mariela Guzmán preguntan sobre la vacuna de Sinopharm, preguntan en qué estado se encuentra en el proceso de evaluación de la Organización Mundial de la Salud y qué permitiría una eventual aprobación. Bueno, la vacuna de Sinopharm en estos momentos está siendo revisada por la parte regulatoria de la Organización Mundial de la Salud para saber si da un proceso de autorización de uso de emergencia de esta vacuna como lo ha dado con las demás. Al mismo tiempo, la información que ha proporcionado el productor y los estudios que han hecho sobre esta vacuna están siendo analizados por el grupo de expertos en enfermedades prevenibles por vacunación y esperamos que en fechas próximas puedan sacar y dar a conocer si existen recomendaciones para el uso de esta vacuna y al mismo tiempo ligada con la autorización que se dé del uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que
para que por parte de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto de la OPS exista la recomendación del uso de una vacuna, requieren darse dos situaciones. La autorización del uso de emergencia, que es la parte regulatoria, y dos, las recomendaciones de uso por parte del grupo de expertos de enfermedades prevenibles por vacunación. Cuando se dan esas dos cosas, entonces surgen las recomendaciones para su uso, y es cuando viene a qué grupos de edad se deben vacunar, a qué edad, qué dosis, cómo debe conservarse la vacuna, cómo debe seguirse la vacunación, hasta qué periodo de entre una vacuna y otra. Todo eso es parte de lo que se analiza y se recomienda. Perfecto, doctor. Unas preguntas más que tenemos vinculadas con niños y las vacunas. Una pregunta dice si la vacuna protege al infante que está siendo amamantado. Y otra pregunta es de cuándo se aprobará la aplicación de las vacunas COVID en niños. Ana Elena, ¿quieres comenzar? Sí, bueno. Estamos recibiendo información, es información nueva y creemos que sí lo va a proteger, pero estamos esperando nueva información para hacer una publicación de la recomendación o la posición de la OPS sobre este tema. Los estudios iniciales demuestran que sí lo hace y esperamos poder publicarlo así. Se refiere, Ana Elena, los niños que tienen lactancia materna de Sí. mujeres que fueron embarazadas. No, que fueron vacunadas, estando lactando, ¿no? Sí. O sea, mujeres que están dando lactancia y que fueron vacunadas, hay estudios que están generando evidencia de que los niños reciben anticuerpos a través de la leche materna. Es muy temprano todavía, como decíamos, pero hacia allá apuntan los estudios. Y hay que ver también después cuánto tiempo puede ser eso. 1. 2. No hay, perdón, afortunadamente el número de casos en niños y sobre todo en infantes es muy pequeño, ¿no? Entonces, obviamente el ver un efecto de esa transmisión de anticuerpos va a requerir tiempo para tener una evidencia científica sólida que nos permita dar una recomendación o una posición sobre ese tiempo. 1. Y 2, los estudios de campo que se están haciendo ahorita con las vacunas, en la mayoría de esos estudios no incluyen niños, ¿sí? Y no incluyen niños por aspectos de seguridad. Entonces, ya ustedes pueden ver todas las vacunas autorizadas por la OMS se aplican en mayores de 18 años de edad. Y no hay recomendaciones para menores de 18 años de edad. Hay vacunas de las que están autorizadas que en estos momentos se están haciendo estudios en niños y adolescentes, sí, pero todavía no tenemos evidencia. Cuando haya evidencia de seguridad y de efectividad, la OMS y la OPS harán las adecuaciones necesarias a las recomendaciones existentes hasta este momento. Perfecto, gracias, doctor. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta sesión, de esta conversación en vivo, y quisiera pedirles para finalizar una reflexión final sobre las vacunas, sobre la vacunación en esta semana de vacunación en las Américas que estamos viviendo y en el contexto de la pandemia por COVID-19. Desiree, ¿podemos empezar contigo? Sí, gracias, Sebastián. Y en realidad el mensaje principal para nosotros que trabajamos en el tema de inmunizaciones es que los padres de familia, las familias completas, sigan teniendo confianza en las vacunas. Todos hemos sido testigos de la eliminación de enfermedades graves, como ha sido el sarampión, el síndrome de rubiola congénita, que eran niños que nacían con tantas malformaciones, de niños con poliomielitis, que existían antes estas situaciones en el pasado, y por lo tanto no podemos retroceder. La región de las Américas ha sido siempre líder en materia de vacunación. Hemos sido la región
que, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, hemos logrado metas de erradicación y eliminación y control de enfermedades que se previenen por vacunas antes que muchas otras regiones del mundo. Mantener esos logros es realmente un deber de toda la región de las Américas. Gracias, Desiree. Ana Elena, una reflexión final el día de hoy para los que nos están viendo. Mi mensaje es para el personal de salud. Un reconocimiento y un agradecimiento por el esfuerzo que han hecho los de primera línea en la fase inicial de la pandemia y ahora el liderazgo que está tomando los vacunadores. Gracias a ellos son miles de dosis que cada día se están administrando de forma segura y lo están haciendo con entusiasmo y con empatía. Entonces, mi reconocimiento a ellos, quienes son ellos los que nos permiten celebrar 19 años de la Semana de Vacunación de las Américas y que gracias al trabajo de ellos cada día estaremos más cerca. Gracias. Un saludo. Gracias, Ana Elena. Y para finalizar, doctor Ruiz, un comentario final. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a los que nos han acompañado en esta sesión a través de las redes. Como dijimos al inicio, estamos celebrando 19 años de la Semana de Vacunación. Y el lema de la Semana de Vacunación es: las vacunas nos acercan, las vacunas nos unen, ¿no? Y como han dicho las compañeras, las vacunas nos unen no nada más porque nos protegen y nos permiten que nos juntemos con nuestros seres queridos físicamente. También nos unen a la población, a los trabajadores de la salud, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos, a todos los organismos científicos en esta lucha que estamos teniendo contra enfermedades que son prevenibles por vacunación. Históricamente, la vacunación ha sido la mejor herramienta costo-beneficio en la salud pública. Y si da realmente una emoción, como mencionaba Ana Elena, cómo ver que esos trabajadores de la salud que tienen que cruzar ríos, que tienen que subir montañas, caminar horas con un termo a cuesta para llegar a una localidad remota y aplicar 2 dosis de vacuna, 2, 3 dosis de vacuna en un caserío remoto en cualquiera de nuestros países, son los que merecen el reconocimiento y el premio al esfuerzo que estamos haciendo. Pero aquí también el papel de la familia es bien importante, el papel de confiar en las vacunas. Las vacunas son seguras, las vacunas protegen. Y también el reforzar el mensaje para la necesidad del apoyo político por parte de todos los gobiernos de los países. Las vacunas son la mejor herramienta en la salud pública para prevenir enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, Desiree, Ana Elena, doctor Ruiz, y a todos ustedes que se han conectado del otro lado de la pantalla y han enviado sus preguntas. Lamentablemente no pudimos contestar todas sus preguntas hoy en vivo en esta hora, pero los invitamos a visitar nuestra página web sobre coronavirus y vacunas, donde van a poder encontrar más información basada en ciencia. Y también los que recién se suman, recuerden que esta sesión va a quedar grabada en nuestras redes, así que pueden verla por allí nuevamente y compartirla con sus amigos, con sus conocidos si la encontraron de utilidad. Nosotros entonces, mientras tanto, vamos a seguir conectados con ustedes por nuestras redes sociales. Si es su turno y hay vacunas disponibles en su país, vacúnense y sigamos cuidándonos. Saludos a todos. Saludos. Saludos.